vamos a pasar a dar comienzo, le vamos a dar la bienvenida a todos. Gracias por Saulo. Y antes vamos a pasar a ver el cronograma de las clases que vamos a tener. Bien, la clase pasada fue culturalismo, hoy va a tocar biología anabaptista, el 15 de marzo, anglicanismo, 22 de marzo, cristianismo y 29 de marzo. Bueno, creo que estamos teniendo un problemita con el audio, pero ya lo vamos a solucionar. Bueno, hermanos, para quienes están sumando en esta oportunidad, les cuento que el profesor a cargo de este curso es el hermano Hugo Efraín Vázquez. Él es licenciado en Teología, magíster en Estudios Teológicos por MINT, Miami International Seminary. Es psicólogo de profesión, lo pueden encontrar en su Instagram como psicólogo Hugo Vázquez. Ha sido pastor en la misión Liesdet de Ecuador y profesor en el Seminario Bautista de Ecuador, y actualmente dirige el Ministerio en Línea Todo Teos. Antes de darle el pase al profesor, les quería dar unas recomendaciones. Por favor, que mantengan sus cámaras encendidas de ser posible, sus micrófonos apagados, y recuerden que pueden hacer sus preguntas al final en el momento de preguntas y respuestas. Igual pueden dejar sus comentarios en el sector del chat. Para quienes quieran participar por las becas que se van a estar sorteando de Artian Academy, recuerden que les vamos a mandar al grupo de WhatsApp, o también lo vamos a dejar en el chat el Google Formulario. Así que ahora sí le damos el pase al profe. Ok, bueno, como siempre, muy agradecido con mis hermanos intelectuales teístas. Gracias por la oportunidad, y como siempre les digo, gracias por patrocinar este tipo de cursos que son muy, muy importantes. Entonces también les doy la bienvenida a todos quienes ya se van sumando aquí en el Zoom, también en el YouTube. Estamos también transmitiendo en YouTube, en mi canal Cibersaulo. Entonces, bienvenidos todos. Voy a compartirles mi pantalla. Regálenme un momentito. Un minuto, un minuto. Ok. Regálenme un minuto. Ya, estamos ahí, ¿no? Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, por lo menos a mí me gusta bastante, el tema de la teología anabaptista, ¿no? Otra vez, no sé si algunos han escuchado este término, este nombre, tal vez algunos no han escuchado de qué se trata esto, pero vamos a ver que es un sistema de teología que tiene mucha importancia y mucha influencia en la teología, especialmente protestante evangélica, ¿no? La teología anabaptista. Entonces vamos a empezar un poco con la introducción de este tema. El anabaptismo, ¿sí? Como se conoce, sí, un movimiento que surgió a la par de la Reforma Protestante en Europa. Se caracterizó por un enfoque radical de la vida cristiana en comunidad, ¿no?
Es decir, nosotros hablábamos la semana anterior del luteranismo, un poco cómo surge la teología protestante, de la reforma protestante. Decíamos que Martín Lutero, por ejemplo, estuvo en contra de aquellas cosas que la tradición católica enseñaba que no estuvieran, o mejor dicho, que contradijeran a la Biblia, a las escrituras. Para Martín Lutero la escritura tenía mayor autoridad. Sin embargo, seguía practicando aquellas cosas que en la tradición no contradecían a la Biblia. Eran de la tradición, no estaban en la Biblia, pero si no la contradecían, Martín Lutero la seguía practicando. Pero hubo movimientos un poco más radicales. Por ejemplo, Ulrico Zwinglio fue un poco más radical en esto que Lutero. Ya él solo quería practicar solo lo que está en la Biblia. Pero los anabautistas, este movimiento que se conoció como anabautista, fue mucho más radical en empeñarse en vivir un cristianismo más similar al cristianismo del libro de los Hechos, como tratar de regresar a la vida de la iglesia primitiva. Eso fue lo que comenzaron a hacer este movimiento de los hermanos anabaptistas, ¿no? Bien. Como había comentado, ya, el nombre Anabaptista o Anabautista, se puede pronunciar de las dos formas, Anabaptista o Anabautista, significa rebautizador, es decir, aquel que bautiza de nuevo, ¿sí? Ya que precisamente se les empezó a conocer por eso. Recordemos que en la Reforma Protestante, como veíamos la semana anterior, Martín Lutero, por ejemplo, y los primeros luteranos seguían bautizando niños. ¿Sí? Las iglesias reformadas también después seguían bautizando niños. Los anabautistas, en cambio, lo que ellos hicieron es ya no bautizar niños, sino bautizar a personas, a creyentes, a personas que podían depositar su fe en Jesús. Por eso se les conoció como rebautizadores, porque se suponía que las personas ya estaban bautizadas en la iglesia católica o protestante, pero los anabautistas lo que hacían es volver a bautizarlos. Un poco lo que hacen o lo que practicamos aquellas iglesias que somos credo bautistas, ¿no? No es válido para quienes son credo bautistas, no es válido el bautismo de infancia, entonces se vuelve a bautizar. Por eso es el nombre anabautistas, ¿no? Bien, ahora esto les llevó a ser perseguidos al inicio, tanto por la Iglesia Católica como también por la Iglesia Protestante. Los anabautistas al inicio fueron perseguidos, muchos fueron muertos por la ley civil y la ley religiosa y todo ese tipo de cosas. O sea, hubo una persecución para ellos, como digo, tanto de católicos como de protestantes, ¿no? Por este tema de rebautizar a las personas y por algunas otras acusaciones de herejía también. Pero ese fue el origen de estas comunidades anabautistas. No se caracteriza por algunas cosas, como ya dije, su énfasis en la Biblia, pero como mucho más radical que estos primeros reformadores. Abogaban por la separación de la iglesia y el Estado. Recordemos que en aquel entonces, tanto la ley civil como la ley religiosa a veces se confundían porque había unión entre la ley civil y la iglesia. Por tanto, estaban unidos, pero los anabautistas más bien querían apartarse del Estado. Pensaban que la iglesia tiene que ser una comunidad aparte. También al inicio se caracterizaron por la no violencia. Cuando nace este movimiento fue un pacifismo extremo. Sin embargo, después, con las persecuciones, hubo muchos grupos anabautistas que en cambio reaccionaron también con violencia. Sin embargo, esta reacción también llevó a que casi los exterminaran y con el tiempo llegaron a la conclusión de que tenían que volver a sus raíces de la no violencia y el pacifismo, y así se ha caracterizado desde ahí hasta el día de hoy. Todas las iglesias que tienen raíces anabautistas son iglesias que abogan por la no violencia radical, ¿no? Ya vamos a hablar más sobre ese tema. Bien, pero en sí abogaban por ser un grupo de creyentes separados
del mundo. Y como dije, el bautismo era un acto de fe que le unía a la persona a la iglesia, pero que no podía ser administrado a los niños. Algunas características de las comunidades anabaptistas. Ahora, para hablar de las doctrinas fundamentales de la teología anabaptista, vamos a mencionar algunas cosas, ¿no? Como siempre he dicho, si tienen inquietudes, dudas, comentarios en el transcurso de la presentación, pueden, con el icono de levantar la mano, pueden poner para yo poder mirarles y así cederles la palabra, ¿no? Siéntanse libres si tienen dudas o preguntas. Igual los hermanos que estén en el YouTube pueden escribir algún mensaje y podemos seguir conversando. Bien, entonces las doctrinas fundamentales de la teología anabaptista. Ya mencioné un poco esto, la supremacía de la Biblia como fuente de autoridad, ¿no? En este tema, ya lo dije, ellos fueron mucho más radicales, aunque el lema de la reforma era la sola escritura. Sin embargo, como decía, se seguía dando mucho valor a la tradición, mucho valor a esta unidad de la iglesia con el Estado, a cualquier ceremonia, acto religioso que se practicaba, todo seguía practicándose igual. Pero los anabaptistas, en cambio, si no estaba en la Biblia, no lo practicaban. Entonces querían que su vida sea como más acorde a las comunidades del libro de los Hechos. Por eso es que ellos empezaron a separarse literalmente, o sea, hacer comunidades donde ellos vivían apartados, teniendo muchas veces las cosas en común, como en el libro de los Hechos, en Hechos 2, Hechos 4, ¿no? Entonces trataban de emular ese estilo de vida. Entonces, porque así es como ellos veían el cristianismo en la Biblia, ¿no? Entonces no aceptaban la autoridad de ninguna tradición, no había otra fuente de autoridad aparte de la escritura, ¿no? Bien, otra cosa importante también es que los anabautistas creían que la interpretación de la escritura tenía que ser una interpretación guiada por la comunidad de creyentes, ¿no? Decía que en una comunidad de creyentes es donde se interpreta la Biblia y se entiende la Biblia. Tampoco es que abogaban por una interpretación muy privada de las escrituras, como de pronto se dio a entender en la reforma. Más bien ellos creían que las escrituras se les interpreta en comunidad, o sea, la leían en comunidad, se opinaba y se encontraba una idea. Y es una práctica que muchas de las comunidades anabaptistas actualmente la siguen conservando, ¿no? Una interpretación en comunidad. Yo voy a comentar pues, un poco de las iglesias actualmente, porque, por ejemplo, para adelantar un poco, son los menonitas, los Amish y más iglesias, ¿no? Que conservan esta tradición anabaptista. Bien. Entonces eso, ya mencionamos también la clase anterior, mucho sobre el tema de la autoridad de la Biblia. Bien. Entonces esto ya comenté. Ok. El bautismo de creyentes, ¿no? También decíamos que esta es una doctrina fundamental dentro de los principios anabaptistas. Es uno de los pilares de la teología anabaptista. Ellos creen que es un acto voluntario y consciente de una persona que ha confiado en Jesucristo como su Salvador, ¿no? Entonces, es una señal pública, para ellos es una señal pública de fe y de compromiso con Jesús. Entonces, aquí se pierde ya un poco esta idea de sacramento en el sentido de que sea un canal por donde se nos comunica la gracia. Porque recordemos que para los primeros reformadores, tanto el bautismo como la cena del Señor seguían teniendo ese sentido de sacramento, ¿no? Por medio del bautismo, por medio del acto externo, se participaba de la gracia de Dios. Tanto en el bautismo como en la cena, igual recordemos la posición de la consubstanciación de Martín Lutero, donde creía que estaba de alguna forma literalmente también el cuerpo y la sangre de Jesús en los elementos. Igual para Calvino, los primeros reformadores,
Era también un acto en donde se participaba de lo sagrado, pero no era tanto que que en los elementos estaba Jesús, sino que uno era transportado al lugar de la gracia, donde está Jesús en ese momento espiritualmente. Pero era un sacramento, o sea, es un canal por donde nos llega la gracia. Aquí con los anabaptistas ya se pierde ese sentido, porque ellos no veían ese sentido en las escrituras. Para ellos tanto el bautismo como la cena eran más bien un acto, como digo, simbólico, ¿no? Una confesión pública del compromiso que una persona ha hecho con Jesús, pero no era algo que produzca la salvación en sí, el bautismo, ¿no? Ya. Bien. Ahora, ¿cómo justificaban ellos esto de acuerdo a las escrituras, ¿no? Uno de los argumentos bíblicos, obviamente, es que el bautismo infantil no se encuentra en el Nuevo Testamento, ni en toda la Biblia. No hay el bautismo para los niños. En el Nuevo Testamento, cuando se habla de bautizos, de alguna u otra forma, son personas que están depositando su fe y después de depositar su fe, se deciden por bautizarse, ¿no? Ya, por ejemplo, en Hechos 8, del 36 al 37, está este conocido pasaje de Felipe y el etíope eunuco, que Felipe se sube a la carroza, le explica el evangelio partiendo de Isaías 53. Y luego el etíope le dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? En algunas traducciones dice esto, ¿no? Si crees de todo corazón, bien puedes, le dice Felipe. Hay traducciones que ya no ponen ese texto porque lastimosamente no está en algunos manuscritos muy antiguos. Pero en todo caso después le dice Felipe, o el eunuco responde, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y Felipe lo bautiza. Pues en todo caso, siempre el bautismo fue posterior a que la persona hace una decisión de fe en Jesús. Entonces, este texto, otros textos como Marcos 16, donde dice, el que crea y sea bautizado, dice Jesús, ¿no? Cuando habla de la gran comisión. Entonces, con base en eso, es que ellos justifican que el bautismo tiene que ser para personas que depositan la fe en Jesús, ¿no? Bien, entonces aquí sobre el tema del bautismo, si es que hay dudas, inquietudes, pueden comentar con confianza, ¿no? Ya en el YouTube nos dicen, ¿tenían pastoras mujeres los anabautistas? En realidad, en algunas comunidades sí. Había cosas como comentaba la semana anterior de la teología luterana, que no es que era un solo sistema, ¿no? O que actualmente sea un solo sistema. Había también diferencias y muchas cosas en donde unos aceptaban ciertas cosas, otros no, como este tema de la violencia, por ejemplo, en un tiempo estaban divididos, que algunos reaccionaban con violencia, otros no. Y en cosas también se sabe que en algunas comunidades ordenaban ministras mujeres, ¿no? Entonces, sí, ya. Bueno, entonces una parte muy importante es esto del bautismo. Ahora viene el tema de la separación de iglesia y Estado. La teología anabaptista históricamente se caracteriza por esta idea de separar la iglesia con el Estado, del Estado, ¿no? Cree que son dos esferas diferentes de acción, ¿no? Que la una no debe influir ni gobernar en la otra y viceversa. Entonces, esto también es muy importante. En nuestro tiempo tal vez nos suena bastante común. En aquel tiempo no. Recordemos que la Iglesia Católica de una u otra forma estaba aliada al Estado y se pensaba incluso que en momentos de la historia se pensaba incluso que el Papa tenía más autoridad que el emperador incluso, ¿no? O en otros momentos de la historia era el emperador quien ponía o quitaba papas. Entonces siempre fue así la historia, pero estaban aliados Iglesia y Estado. No se imaginaba
una vida de estas dos instituciones separadas. Sin embargo, los anabaptistas proponen que esta unión no se debe dar, ¿no? El Estado tiene sus responsabilidades de proteger a los ciudadanos, de mantener el orden, la justicia en la sociedad, pero el Estado no debe interferir ni regular asuntos de creencias o de prácticas religiosas, y mucho menos poner como ley estas prácticas. Recordemos que a los anabaptistas mismos les perseguían o había esta persecución porque de alguna forma se les consideraba herejes. Pero a la final quien perseguía y quien les castigaba era la justicia civil. Eso pasó también en la Inquisición, por ejemplo, ¿no? A veces se dice que la iglesia fue la que mataba o quemaba a los herejes, pero en realidad, o sea, técnicamente quien hacía la justicia era la ley civil, porque en aquel tiempo quebrantar una ley religiosa casi era lo mismo que quebrantar la ley civil. Pero eso precisamente es lo que los anabaptistas estaban en contra. Y se les perseguía igual por eso, ¿no? Ahora, bueno, sí, este es uno de los primeros temas que más ha influido en nuestro tiempo. Obviamente hoy es común hablar de este secularismo, de que ya no hay esta alianza. Ni la Iglesia Católica mismo ya no tiene tanto, en unos países sí, pero ya no es como era antes, ¿no? De alguna forma, estos principios han permanecido en nuestro tiempo también, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo justificar esto bíblicamente? Bueno, la Biblia nos enseña que el reino de Dios no es de este mundo, ¿no? Jesús algunas veces mencionaba esto: mi reino no es de este mundo. Y cuando se habla en la Biblia y en el Nuevo Testamento del reino de Dios, no se estaba hablando, y Jesús lo dejó claro, que no se estaba hablando de tomar el poder civil, sino más bien de una realidad espiritual. Entonces, con base en eso, los anabaptistas pensaban que la iglesia o el reino de Dios no se trataba de un reino civil, ¿no? Donde se tenga que tomar el gobierno y el poder del Estado, sino que más bien era una comunidad de creyentes apartados, más bien, ¿no? Del Estado y del poder temporal, ¿no? Eso era lo primero. Ahora, lo segundo, la Biblia nos enseña que los cristianos deben obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo dicen los apóstoles Pedro y Juan cuando les prohibieron que prediquen de la resurrección de Jesús. Y ellos dijeron, bueno, vamos a seguir hablando porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces ahí se está viendo un principio muy claro, y es que si la ley civil les prohibía hacer algo que estaba en contra de la voluntad de Dios, ellos tenían que anteponer la ley de Dios a la ley civil. O sea, para los apóstoles en ese momento fue más importante la ley de Dios. Entonces, obviamente había una separación, había una ruptura entre los dos gobiernos, cosa que con el tiempo, poco a poco, ya no había tanto. Por eso es que, como decía, si en algún momento se quemaba en hoguera a los herejes, aunque esa no haya sido la voluntad de Dios, pero si era la voluntad civil, entonces la iglesia decía, tenemos que acatar las leyes civiles. Pero como vemos en la Biblia, es claro el principio de que no, o sea, si hay leyes civiles que están en contra de la ley de Dios, pues no, primero es la ley de Dios. Entonces no hay esta unión de los poderes, ¿no? Entonces, ningún cristiano, decían ellos, debía poner su lealtad a las autoridades seculares por encima de la lealtad que se merece Dios y su palabra, ¿no? Bien. Y otro argumento es que la Biblia nos enseña también que la iglesia es una comunidad de creyentes, pero no es una institución política, ¿no? Y eso es lo que dice 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Incluso somos como piedras vivas que van identificando la iglesia. Entonces,
sí, somos una comunidad de creyentes. La iglesia no es una institución. Lastimosamente también, como por medio de la tradición católica y al inicio también las primeras comunidades, los primeros reformadores, todavía tenían esta idea de que iglesia, hablar de iglesia era hablar de la institución en sí, ¿no? La iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia reformada. Pero para los anabaptistas estaba más claro en la Biblia que iglesia no es la institución, iglesia son las personas, un conjunto de personas, una comunidad que comparten una fe en común, mucho menos una organización política, ¿no? que busque reformar el mundo en sí, sino más bien reformarse ellos como comunidad y hacer así la obra de Dios, desde las comunidades, desde las bases, no al contrario, no como querer empezar desde arriba, desde el poder. Entonces, eso con respecto al tema de la separación de la iglesia y el Estado. No sé si hasta ahí tienen comentarios, preguntas. Santiago Peña dice en el YouTube, ¿cuál era el texto de Mateo? ¿Mencioné algo de Mateo? No, no recuerdo. Si mencioné algún texto de Mateo. En el chat dice Joseph, ¿cuál es el credo de confesión de fe que actualmente profesan los anabaptistas? Esto hay que comentarlo. El anabaptismo es un movimiento en sí, no es una denominación cristiana. Es como cuando uno se habla del movimiento pentecostal. Uno no se puede hablar de una confesión de fe pentecostal. O sea, por ejemplo, las Asambleas de Dios tendrán su confesión de fe. Otras iglesias que se consideran pentecostales tendrán su confesión de fe. Entonces, porque el pentecostalismo en sí es solo un movimiento. Aquí sucede lo mismo. Hablar de anabaptismo es hablar de un movimiento en sí. Pero de ahí las iglesias menonitas tendrán su confesión de fe. Y aún así, dentro de las iglesias menonitas hay diferencias, ¿no? Igual los Amish, los Juteritas se llaman otros, la Iglesia de Cristo, etcétera. Entonces, es un movimiento más que una denominación, no es una denominación, ¿no? Eso es importante. Maru, como dije al inicio, anabautista o anabaptista es igual, se puede traducir de las dos formas. Ok. Entonces, estas son algunas características, ¿no? La autoridad de las escrituras, el bautismo de creyentes y también lo simbólico de los sacramentos. Y, como vimos hoy, la separación de iglesia-estado. Esto es muy importante. Incluso hoy, cuando uno ve algunas comunidades, las más conservadoras, las menonitas, por ejemplo, lo que uno ve es precisamente, literalmente se apartan a hacer comunidades en el campo. Muchas veces son como muy radicales o conservadoras en el tema de no usar tecnología, cosas así, por esto de separarse totalmente del mundo y no sé, y viven de esa manera apartados, ¿no? Bien, entonces, los Amish también son como una comunidad a sí misma, ¿no? Ya, regálenme un momentito. Carlita me dice que perdió ser coanfitriona. Ya te pongo, Carlita. Ok. Ya. Ahora, uno de los temas más característicos de la teología anabaptista es el tema de la no violencia y la paz, ¿no? Esto es uno de los temas más, por los que más se les conoce actualmente, ¿no? A los anabaptistas. Como dice aquí, la no violencia es una característica fundamental de la teología anabaptista. Los anabaptistas creen que Jesucristo enseñó el amor incondicional y la no violencia.
y que esta enseñanza es central para la fe. Para ellos no es un asunto periférico, ¿no? Sino es un asunto central. Como dije, esta doctrina no fue siempre así. Al inicio fue así. Las comunidades anabaptistas nacen con el propósito de vivir una comunidad de paz, de no violencia, no reaccionaban con violencia, aunque les atacaban. Pero con el tiempo, la furia de la persecución hizo que muchos grupos anabaptistas empezaran a reaccionar con violencia también en contra de católicos o protestantes igual. Entonces se perdió por un tiempo este principio que les caracterizaba. Pero como la persecución seguía siendo tan fuerte y en algún momento se pensó que como que se iban a extinguir todas estas comunidades anabaptistas, de alguna forma fueron llegando a la conclusión de que no servía de nada la violencia y que lo mejor que podían hacer es seguir en sus principios de no violencia, de no reaccionar a la violencia con violencia, sino vivir el amor y el perdón que Jesús nos enseña, ¿no? Por eso es que una anabautista, perdón, creo que me salté algunas diapositivas. Ya. Les decía, por eso es que muchos anabaptistas, por ejemplo, no van a la guerra, al cuartel, apelan a esto de la objeción de conciencia y no, para ellos eso sería como un pecado, básicamente, ¿no? El tema de ir a la guerra. Ellos practican la resistencia activa, es decir, que no usan violencia para defenderse ni a ellos ni a familiares. O sea, algunos grupos anarquistas son tan radicales que aunque estuvieran haciendo violencia a un ser querido, su principio es de no violencia y nunca van a reaccionar con violencia, ¿no? Ya. Sí, buscan amar a todos como Jesús enseña en el Sermón del Monte, incluso el amor hasta a los enemigos. Entonces el principio es ese, si Jesús enseña a amar a los enemigos, ¿cómo uno puede justificar, decían ellos teológica o bíblicamente, el hecho de ir a la guerra, a matar a los enemigos? O sea, eso era su principio. Una de las características precisamente de la teología anabaptista es la interpretación más literal del Sermón del Monte específicamente. El ideal de vida para ellos es imitar a Jesús tal como él vivió, como él enseñó en el Sermón de la Montaña. Nosotros sabemos de esto, Mateo 5, 6 y 7, el amor a los enemigos, la misericordia, el perdón y todo este tipo de cosas, ¿no? Bien, entonces la justificación bíblica, como ya dijimos primero esto, Jesús enseñó en el Sermón del Monte mostrar la otra mejilla, por ejemplo. Para ellos esto era algo más literal, el mostrar en realidad la otra mejilla y no devolver mal por mal. Sí, esto es lo principal. La base de esto es la aplicación literal del sermón o radical, mejor dicho, del Sermón de la Montaña. Bien, también porque en el Nuevo Testamento se nos enseña que los cristianos debemos imitar a Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Y también Jesús nunca utilizó la violencia para establecer su reino, ¿sí? Mientras que el pueblo judío esperaba un Mesías que llegara con toda el poder militar incluso para derrocar al imperio romano y establecer nuevamente el reino de Israel. Nosotros sabemos en los evangelios que más bien Jesús no hizo nada de eso. Jesús más bien actuó con paz, no con violencia. Y por medio del amor, al amor incluso a los enemigos. Entonces, eso era crucial para ellos, para los anabaptistas. ¿Cómo iban a reaccionar con violencia si Jesús mismo nunca reaccionó con violencia? Si Jesús, cuando lo estaban crucificando, oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, de igual manera, para ellos, imitar a Jesús es imitar incluso en eso, en orar hasta por las personas que a ellos les están haciendo daño en ese momento, ¿no? Entonces también el modelo de Jesús era fundamental para ellos.
Ya. Y otra cosa es que también, ¿dónde está eso? Ya, en tercer lugar, que el reino de Dios se establece a través de la justicia y de la paz. Eso también está en Romanos 14. Los cristianos anabaptistas creen que la no violencia es una forma de trabajar por la justicia y la paz en el mundo, ya que la violencia lo único que hace es generar más violencia. La violencia para ellos en sus principios es que nunca soluciona nada. Esto es importante. Y también la no violencia es una forma de demostrar la confianza en Dios. Es decir, en creer que Dios es el que se encarga de hacer justicia y que eso no nos compete a nosotros, los seres humanos. Nuestra responsabilidad es amar aún a nuestros enemigos y dejar cualquier tipo de venganza o de justicia en las manos de Dios. Entonces, también es un principio fundamental de la teología anabaptista. Esto en realidad llama mucho la atención, ya ha influido en muchos pensadores también actuales, ¿no? No sé, Martin Luther King, por ejemplo, tenía este lema de la no violencia eh, y vivió su vida caracterizado por eso, ¿no? Y hay muchos grupos que siguen esta perspectiva. Dani nos dice, a ver, ¿dónde está esto? Perdón, Domingo dice, hermano, ¿se pudiera afirmar que la iglesia bautista tiene sus orígenes de los anabautistas? De alguna forma sí, pero no muy directo. Es como bastante indirecta la conexión que se tendría, ¿no? Pero obviamente en cuanto a teología, pues sí, hay mucha influencia de los anabaptistas por el tema del bautismo, por ejemplo. Ya Dani nos cuenta que por no hacer violencia, los misioneros evangélicos sufren en Corea del Norte. Ahora, pero este es un tema bastante controversial en nuestro tiempo, ¿no? De alguna forma suena bonito, suena como que sí, la Biblia nos pide este pacifismo, esta no violencia, pero también en la vida práctica hay ocasiones donde uno se plantea estas preguntas. ¿Y qué pasa si le están asaltando o actuando con violencia a mi esposa, a mi mamá, a mis hijos? ¿Hasta qué punto uno podría reaccionar o no con violencia? ¿Qué pasa si entra alguien a robar mi casa? ¿Qué sé yo? No tengo que defenderme. Cosas así, ¿no? Y por eso es que hoy la cosa no es tan simple, el debate es bastante amplio, ¿no? Hay muchos cristianos que están yendo a la guerra, yendo al cuartel, pastores cristianos que están orando por los soldados que van a la guerra, etcétera. Entonces, es bastante dividido este tema en la actualidad, ¿no? Pero para las comunidades anabaptistas no hay negociación. Esto es algo radical, es como el centro en sí de su teología, ¿no? Bien. Antonio dice, ¿quiénes son los anabaptistas hoy en día? Sí, ya lo mencioné y lo voy a mencionar después también, ¿no? Los menonitas son los más conocidos, los Amish, juteritas, los discípulos de Jesús es otra comunidad con principios anabaptistas. E incluso muchas iglesias evangélicas tenemos ciertas influencias de los anabaptistas. Es decir, todas las iglesias evangélicas que somos credo bautistas es por esto. Por eso es que las iglesias históricas, reformadas, con una tradición más antigua, por lo general siguen bautizando niños, son paidobautistas. Pero aquellos que somos credo bautistas es por influencia también de la teología anabaptista. Aquellos que vemos a los sacramentos no como, como yo decía, un canal donde me llega la gracia, sino solamente un acto simbólico, es también por influencia de la teología anabaptista. Entonces, el impacto de la teología anabaptista en nuestro contexto protestante es bastante amplio, ¿no? Aunque las iglesias no se identifiquen directamente como anabaptistas, ¿no? Los cuáqueros, claro que sí. Bueno, eso con el tema de la no violencia. También el énfasis en la vida comunitaria y la mutualidad. Es decir,
Como ya mencioné, parte es el hecho de que ellos querían vivir apartados del Estado, mejor dicho, apartados del poder del Estado. La iglesia era algo diferente, pero eso tenía que ser tan literal que vivían en comunidades, organizaban sus comunidades y ahí vivían ellos. Trataban de tener incluso una economía en común por medio de la agricultura y este tipo de cosas. Trataban de sostenerse ellos, ¿no? Sin necesidad de ayuda del Estado y cosas por el estilo. Trataban de hacer su vida aparte, porque eso para ellos era el reino de Dios. El reino de Dios era una comunidad aparte de lo que es el Estado. Entonces, eso, ¿no? Dice Jonathan, dentro de la separación iglesia-estado en la actualidad, ¿qué tan conveniente es que se siga pensando igual ya que en el Estado aprueba muchas leyes antimorales y contrarias a nuestra ética? Hoy es una enseñanza que he escuchado en muchas congregaciones. Ya, también es un tema discutible y debatido en la actualidad. Yo creo que nuestra responsabilidad como cristianos es la de levantar la voz en contra de la injusticia. Levantar la voz en contra del aborto, levantar la voz en contra de cualquier ley que esté en contra del matrimonio o cosas por el estilo, ¿sí? Que sabemos qué es de lo que se habla actualmente. Pero no creo que como iglesia tengamos el derecho de tomarnos nosotros el poder civil, porque tampoco se trata de eso. O sea, Jesús no tuvo ese camino tampoco. Se trata más bien de nosotros predicar ese mensaje, levantar la voz, sí, denunciar la injusticia, sí, pero tratar de vivir el reino de Dios nosotros, como iglesia, vivir los valores, los principios del reino de Dios y de esa forma ir influyendo en el mundo, como Jesús lo decía, el reino de Dios es como un poco de levadura que al final va fermentando toda la masa. Pero tratar de tomarse el cristiano las leyes y hacer de sus principios morales, hacer las leyes, no creo que sea nuestro camino. Tampoco sería tan democrático que digamos, ¿no? Porque lo mismo pensarían los testigos de Jehová y quisieran llegar al poder para prohibir las transfusiones de sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya son cosas que cada uno tiene sus principios, ¿no? Entonces, yo veo algo positivo, no creo que se deba unir la iglesia con el Estado. Ya. Sí, perdón, leo la pregunta. Domingo dice, ¿existen en el mundo comunidades que son 100% anabautistas en todo el sentido de la doctrina originaria? Sí, es como yo comentaba, hay comunidades Amish, por ejemplo, que tienen sus terrenos, sus tierras y viven como una población apartada. Ellos viven en común por su propia economía, sus propias cosechas, todo ese tipo de cosas. Incluso, como comenté, se apartan hasta de la tecnología de nuestro mundo, uno va a esos lugares y ve solo andar en carrozas o cosas por el estilo, ¿no? Aquí justo está una foto, no sé si pueden ver, de una comunidad de Amish, es esa, ¿no? Entonces, sí hay comunidades así. Hay también grupos anabaptistas o que se consideran, por ejemplo, menonitas, pero que su teología ya no es la misma tan conservadora, o sea, viven en la ciudad como cualquier persona, pero incluso estudian teología, algunos tienen su teología un poco liberal. Conozco comunidades menonitas en Ecuador y en Colombia que tienen una teología bastante liberal, que incluso estarían abogando por temas como el matrimonio homosexual y cosas por el estilo. De hecho, yo tuve un profesor en la universidad que era menonita, en teoría era menonita, o sea, era su iglesia, pero su teología era bastante liberal. Lo único que podríamos decir que sí se mantenían firmes es en el tema de la no violencia radical, ¿no? O el pacifismo radical. Entonces, eso. Pero claro, es muy amplio pensar en las teologías contemporáneas. Bueno, ya, la vida en comunidad es un tema importante, fundamental en la teología anabaptista.
por lo menos en aquel tiempo, literalmente se apartaban a vivir en comunidades y tener las cosas en común, ¿no? Más o menos emulando lo que nos dice la Biblia en Hechos 2 y Hechos 4, que los cristianos tenían todas las cosas en común y repartían a cada uno según su necesidad, ¿no? Bien. ¿Qué principios bíblicos dirían ellos? Bueno, obviamente que la Biblia nos enseña que Dios creó al ser humano como un ser social, no para vivir solo, sino para vivir en comunidad, ¿no? No es bueno que el hombre esté solo, dice Dios. Entonces el propósito mismo de Dios es vivir en comunidad. Para esto es la iglesia, para ser una comunidad. En segundo lugar, la Biblia nos enseña que los cristianos son llamados a amar y servir a los demás. Y para los cristianos anabaptistas, esta vida de vivir en comunidad era la mejor forma de amarse mutuamente, de servirse los unos a los otros, de cuidarse, de apoyarse los unos a los otros, estando literalmente viviendo juntos, viviendo cerca, ¿no? Así se puede satisfacer las necesidades de los que menos tenían, por ejemplo. Bien. Y también la Biblia nos enseña que los cristianos deben vivir en armonía y unidad, ¿no? Los cristianos, como Efesios 4, del 1 al 3, los cristianos anabaptistas creen que la vida comunitaria es una forma de fomentar esta unidad, ¿sí? Piensan que vivir en comunidad es como una forma de irse entrenando precisamente en esto, en amar al prójimo. Al vivir juntos, se aprende a perdonar, se aprende a respetar al que piensa diferente, a apoyarse y todo este tipo de cosas, ¿no? Es más fácil, mejor dicho, es más difícil vivir siempre los principios del amor cuando se vive en comunidad, pero por eso mismo estar en comunidad es una forma de entrenarse en eso, ¿no? En el amor. Eso es uno de los principios anabaptistas, ¿no? A ver, déjenme leer algunas preguntas del chat. Simón dice, de hecho, la separación de iglesia y Estado se da con la intención de proteger a la iglesia. Claro, obviamente, porque el Estado no debe tener influencia dentro de los principios de la iglesia, ¿no? A ver. Ok. Son más comentarios más que preguntas. Bueno. Ok, otra cosa muy interesante es acerca de la importancia de la disciplina, del discipulado y de la disciplina en la vida de los anabaptistas. Son dos aspectos importantes en la vida de la iglesia, el poder discipular, o sea, enseñar y guiar a la gente, sí, y también la disciplina es parte de eso. Parte del discipulado es también el poder disciplinar a las personas, ¿no? Entonces, el discipulado se refiere de esto de seguir a Jesús, imitar a Jesús. Sí, no tanto el discipulado en el ámbito académico, que a veces más lo entendemos nosotros, ¿no? Como escuchamos discipulado en la iglesia, nos imaginamos clases de iglesia dominical, de discipulados, ese tipo de cosas. Pero más la idea de discipulado es enseñarse los unos a los otros a vivir como Jesús vivió y seguir el ejemplo de Jesús, tratar de crecer cada vez más, a ser como Jesús, ¿no? Más que un discipulado académico, era un discipulado de vida, ¿no? De seguir a Cristo y ser transformado en esta vida. Y como parte de ese discipulado, no se puede descartar el tema de la disciplina, porque la comunidad está precisamente para eso, para formarse los unos a los otros, para discipularse, y si es que hay alguien que no está caminando conforme a cómo debería caminar, la disciplina es una forma amorosa, decían los anabaptistas, en comunidad,
de hacerle regresar a esta persona a los caminos, ¿no? Entonces, esto es parte de las responsabilidades del cuidado pastoral. Yo sé que actualmente en muchas iglesias se tiene principios muy firmes de discipulado y de disciplina. Hay otras iglesias que por lo general no dan mucha importancia a este tipo de cosas, de la corrección y la restauración. Pero para un anabaptista, por ejemplo, el pastor tenía una responsabilidad directa para con la persona. Y si el pastor no estaba disciplinándolo para que viva como Jesús quiere que viva, pues el pastor tendría que dar cuentas a Dios. Entonces también es bastante interesante, ¿no? Porque en nuestra cultura, o sea, actualmente muchas veces se piensa que un pastor que está como muy involucrado en la vida de ciertas personas, se suele pensar que está como invadiendo ya un espacio o está tomándose atribuciones que no tiene, ¿no? No sé, o algún poder que no tiene. A veces hay prejuicios en ese sentido, pero es que obviamente sí ha pasado que hay abusos de poder en muchas iglesias. Pero también el otro extremo de decir que el pastor no tiene nada que ver en la vida de las personas, que cada uno viva como quiera, también no creo que sea la intención, por lo menos en la Biblia, ¿no? Por eso es que los anabaptistas también tienen su justificación teológica para eso, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, la Biblia nos enseña que los cristianos son llamados a seguir a Jesús y ser sus discípulos, ¿no? Eso obviamente Jesús lo dice, hagan discípulos, ¿sí? Lo que ya comentamos sobre eso. Pero la Biblia también nos enseña que la disciplina es necesaria para mantener la integridad en la comunidad de fe. Y Jesús habla, ¿no? de la importancia de confrontar a un hermano que ha pecado y llevarle al arrepentimiento. Jesús lo dice, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas y hazle ver su falta. Entonces, de alguna forma, para Jesús, incluso este es un ministerio personal, no es tanto solo de los pastores, ¿no? A veces nosotros pensamos que solo el pastor es el que tiene que ir donde el hermano y hacerle ver su pecado. Pero que aquí Jesús dice claramente, ve tú y hazle ver su falta, ¿no? Entonces, este ministerio personal también de unos a otros, apoyarse y en cierto sentido disciplinarse, ¿no? Al aplicar una corrección, aunque sea verbal, debe estar en todos, ¿no? O como cuando Pablo dice en Gálatas 6, si no me equivoco, dice, si su hermano ha pecado, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu, con una actitud humilde. Entonces Pablo también delega esa responsabilidad a los cristianos, ustedes restáurenlo al hermano, ¿no? Claro que dice con una actitud humilde y todo eso, pero está dando una responsabilidad como cristianos, en unos a otros estarnos, tal vez como en cierta forma, dando cuentas los unos a los otros de lo que estamos haciendo y de qué debemos o no debemos cambiar y cómo podemos apoyarnos en este proceso de discipulado por medio de la disciplina incluso los unos a los otros, ¿no? Entonces, ese era el principio de las comunidades anabaptistas y esto sí era como muy radical, ¿no? Porque algo que ellos sí tenían en ese tiempo, hoy no tanto, y es la idea de que la iglesia o el reino de Dios tenía que ser algo visible. Es decir, uno de los principios también de Martín Lutero era entender que hay una iglesia visible y una iglesia invisible, es decir, la iglesia que va todos los días a la iglesia, al culto, o mejor dicho, todas las semanas, todos los domingos al culto, nosotros no sabemos quiénes son en realidad iglesia, o sea, quiénes son en realidad cristianos o no. La iglesia en realidad es invisible. Solo Dios sabe quiénes son parte de la iglesia, de todos los que están visiblemente yendo a la congregación. Pero para los anabaptistas esto era como más de forma visible. Ellos querían que toda su comunidad, o sea visiblemente parte del reino de Dios. Por eso es que si alguien no estaba viviendo en santidad, no estaba aplicando los principios y valores del reino, las disciplinas solían ser bastante fuertes.
porque se necesitaba que vivan de acuerdo a esto, sino también eran expulsados de la comunidad, porque simplemente no estaban siendo parte del reino de Dios, o sea, de la iglesia como ellos lo veían, ¿no? Entonces era bastante radical en ese sentido, ¿no? Bien. Sí, aquí está el versículo que les mencionaba de Gálatas 6:1, donde Pablo dice que con una actitud humilde debemos restaurar al hermano que ha caído, ¿no? Eso es importante. Entonces, ellos tenían estos principios como más radicales. Por eso es que, por todo esto que hemos venido hablando, ¿no? De la radicalidad con las escrituras, radicalidad de la separación iglesia-estado, radicalidad con la no violencia, el pacifismo radical o la vida en comunidad. Por todo esto es que muchas veces cuando se habla de los anabaptistas se habla de la reforma radical, ¿sí? O sea, hubo una reforma, claro que iniciada por Martín Lutero y todo esto, pero como que para muchos les quedó a medias, ¿no? Un poco más avanzó Zwinglio, por ejemplo, pero igual para los anabaptistas esto quedó a medias. La reforma tenía que ser más radical. Y eso es lo que hicieron estas comunidades. Por eso fueron perseguidos, como les dije, aún por católicos y también por protestantes, ¿no? Bien, hay algunos mensajes en el chat, pero no sé si están conversando entre ustedes o a ver, hay preguntas. Antonio dice, ¿se puede decir que los anabaptistas son un movimiento que podemos llamar hermanos en Cristo? Yo diría, ¿por qué no? El evangelio es el mismo. Los principios simplemente, algunos son un poco más radicales que por lo general nosotros podemos tener, pero son cristianos, ¿sí? Ya mencioné que los bautistas y otras denominaciones tienen un origen anabautista, pero no muy directo, que digamos, ¿no? Porque el anabautismo es un movimiento no fue una denominación, sino un movimiento de todas estas ideas, ¿no? Creo que Eliezer dice que tiene entendido que aprueban la poligamia. Creo que en algún tiempo de la historia algunas comunidades Amish o menonitas lo hacían, pero no es como algo que sea característico de la... Obviamente hoy no lo aprobaría. Hoy no lo hace. Dice José, ¿se puede decir que una iglesia que no ejerce la disciplina no es una iglesia sana? Es que habría que entender en qué sentido hacemos la disciplina o cómo aplicamos la disciplina, porque yo creo que hay iglesias, o sea, no es sano el no tomar en cuenta la vida de santidad de los hermanos, el no llamar la atención, el no discipular, eso no es sano. Pero tampoco es sano ciertos métodos de disciplina que en ciertas iglesias quieren aplicar, como hacerle pasar al hermano al frente y que confiese delante de toda la congregación sus pecados y pida perdón. Cosas, bueno, yo respeto si es que alguien practica ese tipo de cosas, pero me parece que tampoco es sano. Entonces, los extremos siempre son complicados, ¿no? Como dice Simón, ¿cuál cree usted que sería el límite del pastor a la hora de disciplinar? Es decir, el pastor está encargado de guiar, de cuidar, de enseñar, de restaurar si es que alguien ha caído. Yo creo que el límite sería simplemente a veces, si es que la persona persevera en su pecado, tratarlo como alguien que no es cristiano. O sea, yo no participaría en cosas oficiales como en el servicio, cosas así. Pero eso de decir ya no vengas más a la iglesia, estás expulsado, me parece algo extremo. Y yo creo que más bien, cuando Jesús dice trátalo como un gentil y publicano, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿cómo tratamos a un gentil o a un no cristiano? También tiene que ser con amor. Entonces no debería haber diferencia de tratarle con amor a la persona, pero simplemente teniendo en cuenta que no se está portando como cristiano, o sea, no es cristiano. Pero obviamente esto después de que ha pasado todo el proceso que Jesús dice, ¿no? Ir a solas, ir con 2 o 3 testigos, después comunicarlo a la iglesia. Si aún así persevera en su pecado, pues obviamente tiene que ser tratado como alguien que no es cristiano.
Bien, ya. Pablo llama a Timoteo hijo en la fe porque conocía que era salvo. Claro, claro, pero esto no quiere decir que siempre vamos a darnos cuenta si alguien es salvo o no es salvo. Yo puedo decir, decirle a mi esposa, es cristiana, es mi hermana en la fe, con toda la convicción porque conozco, pero habrá otras personas que no las conozco. E incluso habrá personas que se están portando como cristianos, pero que en realidad no son cristianos. A veces es solo una emoción momentánea, ¿no es cierto? Se ilusionaron por un momento y están actuando como cristianos, pero tal vez no fue una real conversión. Entonces, yo creo que no. Yo creo que sí hay la iglesia visible y la iglesia invisible, que es la iglesia verdadera, ¿no? Bien. Ya. Ok. Bueno, entonces eso con algunos aspectos fundamentales de la teología anabaptista. Si hablamos de principales grupos anabaptistas en la actualidad, aquí está la foto de una señora de una comunidad menonita, está ahí. Entonces, las principales iglesias y grupos anabaptistas en la actualidad incluyen a los menonitas, los juteritas, los hermanos en Cristo y los Amish, ¿no? Que 100% se identificarían como descendientes de los anabaptistas. Pero como digo, la influencia de esta teología es bastante amplia en mucho del evangelicalismo actual. Como digo, no tendríamos todo este tema del credo bautismo, no hablaríamos de la separación y el estado, no hablaríamos de los sacramentos como solamente un símbolo y cosas por el estilo, ¿no? Ya, menonitas, iba a comentar un poco, me olvidé esto, en la historia eh, surge este personaje Menos Simons en 1530 y pico. Menos Simons es el nombre. Fue uno de los principales líderes de la comunidad anabaptista, quien lideró este regreso al pacifismo original. ¿Sí? Yo les había dicho, ellos nacieron pacifistas por la persecución, se olvidaron de este principio, fueron violentos, pero luego Menos Simons fue uno de los que propuso o lideró este regreso al pacifismo original, fue un líder anabaptista, por eso el nombre de menonitas, ¿no? Que son, yo creo, los más conocidos en la actualidad. Dice, estas comunidades son en el protestantismo lo que las órdenes de monjes son en el catolicismo. Tal vez en el sentido de querer apartarse del mundo, ¿no? Tal vez en ese sentido, sí. Pero, claro, habría que ver muchas diferencias también, ¿no? Sobre los propósitos y la motivación de hacerlo. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Como había mencionado, cada una de estas denominaciones anabaptistas tiene sus propias tradiciones, prácticas, pero hay ciertos principios, que es lo que he comentado hoy, lo que los une, lo que tienen en común, ¿no? De ahí, por otras cosas de doctrina, pues tendrán sus diferencias también bastante entre ellos. Pero estos principios son los fundamentales que podrían eh, tener todos en común las comunidades anabaptistas, ¿no? Bien, eso sería la presentación de hoy sobre la teología anabaptista. A mí me llama mucho la atención. En realidad, hay ciertos extremos que yo no los aplicaría, pero creo que sí es un llamado de atención también para la iglesia en ser un poco más radicales en ciertas cosas, ¿no? Como la vida en comunidad. Por ejemplo, no creo que debamos separarnos y vivir apartados de la sociedad, pero sí creo que como iglesia deberíamos estar más preocupados los unos por los otros, incluso en el ámbito económico, incluso en el saber si hay personas con necesidad, etcétera. Entonces, creo que, por ejemplo, eso sí es un llamado de atención también. El tema de la violencia.
A veces vivimos en un mundo donde está tan normalizado a veces el reaccionar con violencia a la violencia, recordar los principios de Jesús, de no demostrar otra mejilla y todo ese tipo de cosas. Entonces también creo que es un llamado de atención. Tal vez no llegar a ciertos extremos, pero sí entender que deberíamos ser un poco más radicales con ciertos principios, ¿no? Entonces, cosas así. Esta reforma radical creo que nos enseña bastante también hoy. Como digo, a veces tenemos la imagen de estos grupos amish o menonitas apartados, viviendo sin tecnología, con carruajes y caballos, pero no todos son así, o sea, son ciertos grupos nada más. La mayoría ya están viviendo como nosotros normalmente, ¿no? Pero con estos principios sí, bastante radicales. Ok, ok. Bueno, no sé si hay más inquietudes, preguntas. Creo que me descuidé de los hermanos que están en el YouTube. Y ha habido un montón de preguntas, parece. Dice Matías, ¿hasta dónde se puede rastrear históricamente los anabaptistas? Técnicamente este movimiento empieza con la reforma también, a la par de la reforma de Lutero. Sin embargo, hay historiadores que tratan de conectar también los movimientos anabaptistas con algunos otros movimientos que surgieron en la Iglesia Católica, asimismo como de protestas, ciertas comunidades que trataban de vivir una vida más radical, como los franciscanos se me fue el nombre en este momento, pero sí, también ciertas órdenes que buscaban un cristianismo un poco más radical y de pobreza. Entonces, a veces se trata de conectar un poco más atrás, pero técnicamente empieza con la reforma protestante también. Sí, como dice David, el Sermón del Monte es uno de sus fundamentos sólidos. Más que todo la aplicación literal y radical del Sermón del Monte, ¿no? A veces, yo digo esto, más que aplicación literal, quisiera decir aplicación radical, porque literal yo creo que tiene que ser literal, no estamos hablando de poesía, de profecía, ni nada, son enseñanzas de Jesús, tienen que ser literales. El tema es que a veces nosotros no las tomamos radicales y un poco queremos suavizar ciertas cosas, el mostrar la otra mejilla, el amar a los enemigos y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero no, para ellos esto era como más radical, ¿no? ¿Creen en la Trinidad? Sí, pues sí, la mayoría de ellos, claro que sí. Son cristianos en ese sentido. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, David dice, pero sí sería muy correcto que los creyentes estemos en posiciones de influencia política, el arte y etcétera. Sí, o sea, sería bueno estar y influenciar y ser, como dice Jesús, la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero el camino es precisamente influenciar en ese sentido con nuestra vida, no tanto al cambiar leyes. Las leyes pueden cambiar, pero si no cambian los corazones de los seres humanos, no hay mucho que esperar también. Entonces el camino más bien creo que yo es influenciar con el Evangelio, para que el Evangelio cambie corazones en lugar de cambiar leyes, ¿no? Bien. ¿Algún personaje destacado dentro de la teología anabaptista? Ya mencioné a Menos Simons, es el más conocido, ¿no? Ok. Bueno, eso serían las inquietudes, ¿no? Bueno, no sé si aquí en el Zoom también alguien tiene algún comentario o algo más. Andrea, por favor. ¿Estás sin micrófono, Andrea? Tienes levantada la mano, ¿no? ¿Quieres comentar algo?
Sí, quería preguntar, solo que tenía que esperar a que me dieran el pase. Eh, Sobre la vida en comunidad de los anabaptistas, es un poco más aislada por lo que veo. Ujú. Mencionó que los Amish también tenían este tipo de pensamiento, así que creo que se están como metiendo en una burbuja hacia el resto del mundo o de la sociedad. ¿Lo Ujú. ve así o me estoy equivocando de repente? Sí, sí, yo como mencioné, los extremos creo que son siempre un problema, ¿no? Creo que esto de separarse literalmente sí es un problema porque se descuida un poco lo que es la misión de la iglesia de estar en el mundo y ser sal y luz en el mundo y contaminar al mundo con el evangelio. Entonces sí se pierde eso. Pero yo creo que había que rescatar el hecho, sí, como digo, ser comunidad. Aunque sea no vivir juntos, pero sí ser una comunidad. Que en la iglesia estemos en realidad preocupados los unos por los otros. Que en realidad estemos dispuestos a apoyar cuando uno de los hermanos tiene necesidad económica o lo que sea. Entonces, en ese sentido, creo que a veces nos falta mucho a nosotros el ser comunidad, ¿no? De pronto ellos, como digo, son demasiado radicales, pero no todos, ¿no? Solo hay ciertas comunidades que siguen manteniendo eso, pero no todos. Pero sí el principio en sí, yo creo que es importante de ser comunidad. Eso sería, Andrea. Estaba pensando en el grupo de los valdenses. Los valdenses es esta comunidad de la cual algunos quieren conectar a los anabaptistas, porque eran principios similares, ¿no? En la Edad Media ya estaban los valdenses ahí. Pero como digo, técnicamente se los empieza a reconocer desde la Reforma protestante, aquellos que querían ser más radicales simplemente. Bien. Entonces, creo que eso es lo que puedo decir en honor a la verdad de los anabaptistas. Gracias a todos. No sé, mis hermanos intelectuales van a decir algo más. Gracias a todos quienes se conectaron, ¿no? Sí, ya estamos con las preguntas, entonces. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, profe. La verdad que la clase estuvo increíble, como siempre, que nos acompaña con algún curso o taller. Así que le damos muchas gracias a Dios por su vida y por todo lo que trae para compartirnos. Ahora quería dar unos anuncios, hermanos. El primero es que para quienes quieran participar al finalizar de este curso tenemos el sorteo de un libro que es por cortesía del hermano Dani Padilla. Él va a estar sorteando, vamos a estar sorteando junto con él el libro Un judío marginal. Para aquellos que quieran participar del sorteo, tienen que seguir al hermano Ciber Saulo en Instagram, también al hermano Dani Padilla, lo van a encontrar como Dani Padilla 93, y las páginas de intelectuales teístas, la primaria y la secundaria, nos van a encontrar de las dos maneras como intelectuales teístas. Recordarles que el viernes tenemos una tertulia, el expositor es Juan Carlos Lynch, vamos a estar hablando de San Agustín, Padre de la Gracia, Pensamiento y Obras. Después, para quienes están haciendo el curso de griego, recuerden que esta es la última clase, así que para quienes han estado tomando el curso, que estén agendando ahí la última clase. Y el lunes tenemos también nuestra última clase del taller de argumentos en defensa de la fe cristiana con el hermano Dani Pérez. Y bueno, si bien estamos finalizando algunos que otros cursos, vamos a estar también teniendo nuevas noticias de algunos otros talleres, así que estén atentos. Y ahora vamos a pasar al sorteo. Carlita, ¿estás por ahí? Ok, bueno, hermanos, luego del sorteo les voy a invitar a que puedan iniciar sus cámaras para tomar una fotito. Y bueno, vamos a la cuenta regresiva. No fueron muchos participantes, y en este caso los que se ganan la beca son el hermano Joseph Sánchez y Flavio Antonio Recalde. Felicidades, hermanos, estamos muy contentos que se hayan ganado la beca para estudiar Arte en Academy en el mes de abril, así que bueno, se contactan conmigo. Yo soy Carla Chambilla. Y bueno, dicho esto, hermanos, pasamos a tomar una fotito de recuerdo.
Vamos habilitando las cámaras, vamos a tomar 3 fotos. Y bueno, llegó el momento de sonreír y bueno, a la cuenta de 3, 2, 1, la primera fotito, foto, la segunda a la cuenta de 3, 2, 1, sonrían.